Buenas noches, una nueva emisión de Desgranando el Sistema. Una vez que haga este programa vamos a grabar un especial sobre el tema de las Torres Gemelas. Les recomiendo que lo vean. El título va a ser 11S, no hubo aviones. Es una investigación que no hice yo, la hizo un oyente del programa. Quiero que la vean porque empecemos a ver muy bien cómo se maneja el sistema, porque lo que hicieron en el 11S lo pueden hacer en cualquier momento en cualquier otro lugar. Lo vamos a editar el viernes, salvo en lugar del Tábano, salvo que acontezca algo gravísimo en Argentina de último momento, que entonces terminaremos por hacer un especial del Tábano o una cosa que acontezca y eso lo haremos para el domingo. Pero el viernes y el domingo esto se va a subir a YouTube. Bueno, vamos a hacer un programa un poco atípico. Vamos a salir un poquito del vértigo actual, porque vamos a desnudar un poco los planes de la élite, que son las cosas que tenemos que saber, ciertamente, qué es lo que está pasando acá en Argentina, en el mundo, cómo se mueve esta gente. Vamos a hablar de lo que es el terrorismo, realmente qué unión tiene el nuevo tema de el anarcocapitalismo, cosas como para que la gente vea. Pero antes vamos a mostrar algunas cositas que los grandes medios del sistema ocultan. Lo primero es la lista de desaparecidos en democracia. Esto vamos a plantearlo porque vamos a empezar a poner blanco sobre negro. Son por esos parias porque nadie mueve un dedo. Y no existen para las organizaciones de derechos humanos que se cansan de hablar estupideces de una delincuente pública como Milagro Sala, que no puede justificar un solo ladrillo de su casa, y que los inútiles de Sigamos manejaron de tal forma el proceso judicial contra ella que ya suena un poco a pacto a cómplice. Ahí está la listita completa. Van a faltar los de Macri, todavía no están contabilizados, son unos cuantos, pero por lo menos desde Alfonsín hasta los Kirchner los tienen todos. Vean la fotito, guárdenlo, después se vean con tranquilidad y lo revisan. Otro tema que aquí quiero dejar, porque lo me han consultado, es el mapa que mencioné del Plan Andinia, donde Chile prácticamente no es afectado. Pregunto, ¿la faja que le sacan se la compensarán con la parte argentina de Tierra del Fuego? También debemos saber cómo se comportan nuestros hermanos latinoamericanos con nosotros, y debemos saber quién está con nosotros y quién está con el enemigo. Estas fotos que vamos a ver ahora son de un stand de Inglaterra en una exposición de turismo en Montevideo. ¿Se dan cuenta? Ya no es casual esto acá, ¿eh? Está bien, vamos a reconocer que nosotros estamos para el cachetazo. Nosotros perdemos una guerra contra las Islas Feroe. ¿Qué quiere que le diga? Es una cosa así. Contra un ejército que tenga 4 pistolas automáticas, nosotros ya nos hacen pelota. Está bien, es culpa nuestra también, pero bueno, hay que decir las cosas como son. Y por último, el perfil todoterreno del responsable de la casi probable secesión territorial. Debemos agradecer al sistema y en especial a Macri por las crisis económicas, ¿no? Ya que las mismas nos hacen ocupar más tiempo para trabajar. Si tuviéramos ese tiempo libre, lo usaríamos para ser más idiotas todavía. Observen esto. Algo que me llamó la atención en el último programa del Tábano es que casi asevera la participación de
el video y las fotos que pasé, ¿no? de la gendarmería en el sur, en la desaparición de Maldonado, que casi asevera la participación de gendarmería en el hecho, y que no habían tenido difusión. Como lo armé de apuro, no pude certificar eso. De saberlo hubiese cambiado el título del programa. Me llamó poderosamente la atención que no tuviese eso difusión previa. Eso certifica que el plan cierra con un desaparecido que no interesa que aparezca, ni siquiera muerto. Las continuas protestas y reclamos en todo el mundo van por ese lado. No hay otra explicación posible, que el plan de cesación territorial está en su fase final y que el complot es múltiple. Lo primero que debemos tener en cuenta, quienes realmente estamos preocupados por ello, y que estamos solos en esta cruzada, y debemos comenzar a juntarnos con un solo objetivo. La patria está en peligro y no hay nada superior a su defensa. Es interesante saber que ya estamos en peligro. Yo creo que es inminente. Yo lo dije la vez pasada. Entre el 18 y el 19 se confirma la secesión territorial argentina. Vamos a leer un artículo de mi amigo Ricardo Cerati, que lo publicó Terrorismo. Es interesantísimo y empiecen a escuchar. Él arranca con una frase que dijo Zbigniew Brzezinski, uno que la conoce y lunga. Dijo esto Brzezinski: el pequeño secreto subyacente es que la vaguedad de la frase guerra contra el terrorismo fue delirantemente calculada. La referencia constante conseguía un objetivo superior: estimular la aparición de la cultura del miedo. El miedo nubla la razón, intensifica las emociones y facilita a los políticos demagogos la movilización de la gente en apoyo de las políticas que quieren poner en marcha. Vamos a empezar a tener la cosa muy clara, porque nosotros venimos de una etapa terrorista de los 70 y entramos en otra ahora. Y empieza Cerati. El autor de esta frase es uno de los hombres con mayor conocimiento en el funcionamiento del denominado Nuevo Orden Mundial, autor en el año 1959 del libro La Era Tecnotrónica. Existen dos maneras de discutir: una tratando de imponer nuestra voluntad, otra hablando y escuchando para esclarecerse, tratando de llegar a la verdad. Desde hace siglos, la filosofía advertía sobre el efecto de la mentira. Es la necesidad del hombre de creer, no de saber. Nietzsche medía el valor del hombre en base a la cantidad de verdad que estaba dispuesto a soportar. Jean-Paul Revel dijo que la mentira era la mayor fuerza que regía el mundo. Hombres destacados como Gustave Le Bon, en sus análisis y enseñanzas sobre la psicología de las masas, ya se habían expedido sobre el tema y su implementación política para la conducción de los hombres. Por lo tanto, explayarse más sobre la mentira vinculada a la política, la dominación e inclusive la guerra, como lo enseñaban Sun Tzu, sería faltarle respeto al lector especializado. El destacado en lucha contra insurgente coronel francés Roger Trinquier fue categórico con respecto al terrorismo. Es un arma de guerra. Esto significa que está comprendida en los arsenales militares de una nación. También puede pretender su utilización de distintos grupos armados políticos o religiosos que se traban en lucha contra el Estado. Los Estados, cuando denominan terroristas a sus enemigos, lo que buscan es negarle legitimidad política. Los líderes esclarecidos no lo dicen a sus seguidores, pero tontos no son. Una cosa es lo que piensan y otra lo que dicen. Debemos recordar el caso de Irán-Contras. Negaban las negociaciones con los revolucionarios islámicos y años después pudimos conocer el canje de armas, prisioneros y drogas. Es totalmente entendible desde el punto de vista político, aunque la hipocresía oficial los desmentía. Además, eso es parte de la moral política. Esto es un recordatorio para aquellos que creen a rajatabla lo que dice un hombre del poder político frente a los medios de difusión. Cuando los civiles tipo partisanos combatían contra la Unión Soviética en Afganistán, Estados Unidos y la OTAN los denominaba combatientes de la libertad. Puestos en retirada los soviéticos,
esos mismos combatientes pasaron a ser parte del eje del mal. Pareciera que en ese mismo acto se convirtieron en musulmanes, terroristas, narcotraficantes. Muchos de ellos fueron reclutados por Occidente como mercenarios. De noche, todos los gatos son pardos. No siempre el terrorismo equivale precisamente a violencia. Muchas veces se busca mediante la intimidación, es decir, la amenaza de ejercer el acto violento, presionar a gobiernos, autoridades o población, ni que hablar del terrorismo económico. Es la especialidad del sistema actual. Los muertos que provocan en su mayoría son personas pobres. Una forma de intimidación. Raymond Aron, en su libro escrito ya por el año 1962, lo definió así: precisamente cuando una acción de violencia genera efectos psíquicos desproporcionados respecto a sus consecuencias materiales, adquiere peculiaridades propias de lo que se denomina terrorismo. Los expertos en el tema le adjudican a la sorpresa e imprevisibilidad, más allá de los resultados materiales alcanzados, determinados estados mentales generalizados. Otros analistas suponen que el extremismo es más en los medios que en los fines. También se sabe que toda violencia es siempre legítima para alguien. Las víctimas del accionar terrorista se escogen entre grupos o segmentos sociales que podrían llegar a condicionar las actitudes o acciones gubernamentales, como así también de la opinión pública. Además, es también una estrategia comunicacional, la dramatización del descontento, guerra y política. Lo fundamental es la selección de blancos. Eso permite apreciar la seriedad política del actor. Hasta ahora se podría decir que los terroristas que operan en Occidente son aficionados o mano de obra subocupada de los servicios secretos occidentales. La comparación es ineludible. Primero con la excusa de que Irak invadió Kuwait y luego con la supuesta existencia de armas de destrucción masiva. Por cada blanco seleccionado en Irak hicieron estallar un coche bomba. Mataban 30 o 40 personas por explosión en un mercado. Sugestivamente destruyeron todo Irak, otorgándole negocio a los contratistas norteamericanos para su reconstrucción. Los medios occidentales lo mostraban como lo más irracional posible. Las listas con los nombres de los muertos no llegaban nunca a la prensa cómplice occidental. De esta forma, a través de dicha cobertura, eliminaron a los científicos e ingenieros iraquíes y demás hombres que podrían generar un problema a las tropas ocupantes o a países aliados. En la guerra los actos planeados no tienen de nada de irracional. La cantidad de muertos y los lugares de explosión eran la cobertura, velo y engaño. El terrorismo occidental o de países asociados al occidente elige y aplica bien la premisa militar de la selección de blancos. Las corporaciones de prensa con sus expertos jamás hablaron del tema. Es entendible, cobran de allí y en los títulos y honores otorgados por ellos no pueden hacer menos. El terrorismo no sofisticado, el de sus comienzos, representaba el arma de los pobres, una forma de compensar lo que le faltaba de poder en hombres, armas y tácticas, y siempre era local. El término internacional estimo que surge de la guerra en Medio Oriente, pero ya no caben dudas que el terrorismo ya no es solo de grupos politizados de diversas procedencias, sino que el más peligroso es el terrorismo de Estado. Este ha utilizado desde coche bombas, envenenamiento, hasta aviones B-52 sobre poblaciones civiles. Hoy tienen los drones y demás medios, pero los medios masivos de comunicación tergiversan la realidad y hacen figurar que los terroristas matan por placer. Organizaciones armadas con ideologías políticas y o religiosas matan sin ningún fin. ¿Tan imbéciles son? ¿O los imbéciles somos nosotros que consumimos eso sin protestar? Para que la mafia comunicacional vaya a cambiar, así los tontos consumimos sin chistar. Las guerrillas urbanas que utilizaba el terrorismo llegaron a producir lo que se denominó innovación estratégica.
La metodología se le atribuye a Sir Max Siegfried, jefe del Estado Mayor de Lira Profesional, en 1972, y consistía en la aplicación de un solo disparo por francotirador y escapar antes de ser descubierto. Anteriormente, en 1968, aparecieron los secuestros diplomáticos en América Latina y los secuestros de aviones en Medio Oriente. El ataque con autos y camiones seguramente es una nueva innovación. En cambio, el empleo del cuchillo es volver a sus orígenes. Al ir declinando las doctrinas políticas como el nacionalismo o el socialismo, la religión ha ocupado ese lugar y todas las formas de lucha. En 1966, el presidente Nasser de Egipto ordenó ahorcar a Sayed Qutb, quien había hecho hincapié en el enemigo interno. Es decir, recomendaba primero atacar a los gobiernos árabes corruptos, para que con un nuevo liderazgo pudiera tener éxito la yihad. Para Humberto Eco, el terrorismo no es solamente matar ciegamente, sino lanzar un mensaje para desestabilizar al enemigo. En cuanto a los suicidas, tan emparentados actualmente a los de religión musulmana, estamos obligados a rememorar que muchas décadas atrás el terrorismo era sinónimo de misión suicida. El arma a emplear era la daga y eran utilizados por sicarios judíos y también por los islámicos. Los tigres tamiles de Sri Lanka, que no poseen motivación religiosa, tienen la tasa de terroristas suicidas más alta del mundo. Las acciones mal llamadas kamikazes de las Fuerzas Armadas japonesas del final de la Segunda Guerra contó con 4.000 jóvenes voluntarios. En esta era de asimetrías y privatización de la violencia, fue Herfield Munkler quien en una parte de su trabajo aseguraba: la decisión de desarrollar una confrontación armada con medios terroristas no es en principio expresión de cobardía, sino que es más bien el resultado de una apreciación racional de las relaciones de fuerza. De cualquier manera, todos los hombres de Estado condenan el terrorismo en todas sus formas, porque por definición es sinónimo de lucha violenta antiestatal. Los rasgos principales del terrorismo son el anonimato y la violación de las normas establecidas. Esos métodos han sido aprendidos por los estados y de allí proviene su utilización similar, pero potenciada debido a los medios que dispone el Estado. De esta manera lo hace muy eficaz, difícil de investigar y tiene asegurada la propaganda por los medios masivos. El general ruso Leonid Ivashov, conocedor de este tema, lo explicó así: el blanco principal de la élite mundial es la realidad natural, tradicional, cultural e histórica. Es el sistema existente de relaciones entre estados, el orden mundial nacional y estatal de la civilización humana, es la identidad nacional. El terrorismo internacional actual es un fenómeno que combina el empleo del terror por parte de estructuras políticas estatales y no estatales como medio de alcanzar sus objetivos políticos mediante la intimidación, la desestabilización social y psicológica de la población, la anulación de la voluntad de resistencia de los órganos de poder y la creación de condiciones propicias para la manipulación de la política de Estado y la conducta de sus ciudadanos. El terrorismo es el arma utilizada en un nuevo tipo de guerra. Al mismo tiempo, el terrorismo internacional, en contubernio con los medios de difusión, se convierte en el sistema de gestión de los procesos globales. Es precisamente la simbiosis entre los medios y el terror lo que crea las condiciones que permiten imprimir giros a la política internacional y modificar la realidad existente. Este general cree que el terrorismo internacional apunta a enmascarar los verdaderos objetivos de las fuerzas desplegadas a través del mundo en la lucha por la dominación y el control. El desvío de los reclamos de los pueblos hacia una lucha de objetivos indefinidos contra un enemigo invisible. La destrucción de normas internacionales fundamentales, la alteración del término que profundiza la confusión, priva a los pueblos del legítimo derecho a la resistencia armada contra la agresión y la acción de erosión y penetración de los servicios de inteligencia extranjeros. En síntesis, se establece la renuncia a la defensa prioritaria de los intereses nacionales y así una variedad más de temas que nos lleva a la indefensión nacional con la excusa de combatir dichos fenómenos.
¿Cómo no recordar a León Trotsky cuando afirmó: la violencia física del combate debe asegurar la destrucción de las fuerzas ya desintegradas previamente por las armas psicológicas? Hay 3 diarios argentinos que lo contratarían como editor en jefe. El filósofo Michel Foucault, cuando hablaba del mundo postindustrial de recursos limitados, citaba a Rusia como país que desempeñará un papel fundamental. Dichos recursos son sinónimos de supervivencia para un futuro no lejano. Desde hace unos años Rusia además tiene lo que a Occidente le falta: un líder político. Vladimir Putin ha sido el hombre que puso de pie nuevamente a ese país. El ser humano es violento por naturaleza y lo manifiesta de diversas maneras en muy variadas situaciones. Los estudiosos del tema alertan que al empeorar la situación económica de una población, aumenta la tendencia a la violencia. La vinculación no es inmediata, pero inexorablemente llega. Los medios de difusión incitan a la violencia mediante sus programaciones, que de hecho son causales, no casuales. El terrorismo produce una aceleración de la guerra y obviamente pautas de contagio. Cuando el mismo producto de una elección estratégica de un Estado no es producto de contagio, es ingeniería propia. Hay muy pocas personas con la formación adecuada y por sobre la mente necesaria para poder planificar, prevenir y proteger con eficacia frente a esa modalidad del enemigo. A este ritmo terrorista, en un corto plazo, el poder internacional propondrá dictaduras para el sostenimiento de la paz. Es la estrategia imperial. Una forma también de sostener las dos clases dinámicas que existen actualmente en buena parte del mundo occidental: los nuevos ricos emprendedores y los subproletarios. En Argentina además están los que viven del Estado Nacional. De llegar a suceder actos de magnitud en nuestro país, no estamos en capacidad de asegurar si existen personas capacitadas para enfrentar dicho reto. Algunos conocidos son elementos previsibles, no todos, sin pretender ofender, poseen el coeficiente intelectual para este tipo de lucha. La tarea requiere de doble pensamiento y mucha imaginación. Lo más difícil es tratar de pensar como el enemigo. Esto lo vengo diciendo siempre yo. El techo mental lo tienen blindado. De allí que el patrón extranjero los premie con cursos y viajes. Están con el sistema y dentro de él, no generan problemas. Son como los loros y por ser como son, tienen cargos dentro de las estructuras estatales. Cuando se observa quiénes encabezan los ministerios que se deberían ocupar de la seguridad y defensa de la nación, evidenciamos fácilmente no solo que no estamos preparados, sino que el tema no interesa. En definitiva, la letra es prestada. Cuando se es títere, no tiene sentido ocuparse de las cuerdas. Llegado el momento, alguien del exterior ordena cuál debe ser el accionar. No les interesa lo principal de la nación, que es su población, y demás está decir, su soberanía. En estos días pasados ha sucedido el hecho de una persona desaparecida que estaba asistiendo a un acto de protesta. Vino a la mente por inmediata: terrorismo de Estado. La sospecha cayó sobre la Gendarmería Nacional, la fuerza preferida de los últimos gobiernos para la represión gubernamental. Desatienden las fronteras para controlar la avenida General Paz. Estratégico el cambio. Esa carátula judicial trae en nuestro país todo tipo de recuerdos. Considero que el conjunto de la ciudadanía no dejará pasar por alto este tema, más allá de la simpatía o no de la propuesta racional de este grupo indígena extranjero. Generalmente fue una metodología empleada en particular por los estados denominados tercermundistas. La letra, por supuesto que no. Nosotros pertenecemos al cuarto mundo, entre los excluidos. En estos tiempos del nuevo orden mundial comienzan por lo menos y van por más. Cuando se planifican operaciones de prensa, violencia y desestabilización, Argentina es uno de los países más permeables para este tipo de trabajo.
Por un lado la oligarquía. Este gobierno tiene una guía Filcar en los puestos principales, todos los apellidos de avenidas. Por el otro, la izquierda anglófila para hacer la pared. Convergen sus intereses en dos cosas: sus patrones y lo antinacional de sus posturas. De allí proviene quizá la demora en la intervención política sobre el hecho y la miseria de las figuras que ejercen la defensa gubernamental. La prensa cómplice, con la manipulación de las noticias y las redes sociales, ayudan a la confusión, con solo identificar quién le envía los WhatsApp a la ciudadanía burlándose del hecho. De manual, desinformación. Real y manifiesto es que los argentinos, más allá de las ideas políticas, la carátula de los desaparecidos, ponen guardia a casi toda la población. Cualquier persona con 80 de coeficiente intelectual lo sabe. Cómo el gobierno y el presidente en particular no reaccionó como un jefe de Estado ante dos cosas. Primero, si hay un grupo que pretende entablar una lucha violenta para descendir parte del Estado Nacional, debe anunciarlo, y es un tema que compete a las Fuerzas Armadas, no es un tema policial. Y segundo, ante un hecho de desaparición forzada de una persona, debe colocarse al frente y movilizar cielo y tierra para esclarecerlo. ¿No sabe él lo que representa para la ciudadanía este tipo de hecho? Le debe haber dado el enfoque de su clase. ¿Hay multinacionales en el medio o el poder anglosajón y sus cómplices? Teniendo eso en cuenta, habrá que prestar atención a qué blancos atacan estos grupos autodenominados Resistencia Central Mapuche. Después de eso vienen los negocios. Ya manifestaron frente a un blanco sensible, no salieron los medios, la custodia de esos organismos que está a cargo de la Gendarmería Nacional. Cuando se calmen las aguas, no nos extrañemos si privatizan la custodia de las instalaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Blanco estratégico para el enemigo externo. Observen cómo se puede estar planteando las cosas, ¿eh? El joven en principio desaparecido no es mapuche. Qué raro. Debemos como argentinos de ley en principio sospechar puede estar todo armado con otros fines. Es decir, hacer patada y mordida. Bien autóctono. Ese tipo de metodología en Argentina es siempre sinónimo de deuda externa, cierre de fábricas nacionales, desempleo, fuga de cerebros y mucho más. Una forma de meter miedo porque estos planes económicos y sociales de entrega nacional no cierran sin represión. En la clase media, la conciencia social es débil. Primero desaparecen personas que por distintos motivos la opinión social puede estar dividida en 70 a 30. Y así se va sucediendo hasta que el estupor por la desaparición decae. Allí sí se empiezan a llevar a las personas que realmente le molestan al gobierno de los ricos. Pero ya es tarde. Es una estratagema. La política siempre estuvo relacionada con algún punto a la violencia y la muerte. Para matar en Argentina, ahora deberán hacerse responsables ante la historia, porque justicia no hay. Todo parece indicar, por el accionar a la vista, que la pretensión sería que la población piense que de dicha desaparición, sea un hecho policial o político o no, resulta beneficiario un sector del Partido Justicialista. Apunta a tercerizar la duda. Este hecho me huele a estrategia electoral. Primero, una forma de engrosar la brecha para tratar de ganar las elecciones de octubre, y segundo, preparar al pueblo para el ajuste que vendrá antes de fin de año. Para ello, los ricos es plata o muerte. Eso sí, siempre se comparten, ellos la plata y nosotros la muerte. Tendrán que asumir la responsabilidad histórica de la entrega nacional, nada de NN. No caben las operaciones de la inteligencia local. El objetivo estratégico podría llegar a ser lo que hace toda potencia ocupante, es decir, la disminución del potencial intelectual del enemigo. En este caso en Argentina podrían llegar a ir por los pensadores y los luchadores del campo nacional, que son los que se resisten a la dominación y a la corrupción. La clase dirigente entreguista podría llegar a mirar para otro lado con ese tema. Cuando se aplicó
tuvimos una deuda externa de 45.000 millones de dólares. Fue inédita en el mundo, 40 años atrás. Toda la destrucción nacional de la industria y las empresas estatales sucedieron en el autodenominado proceso de reorganización nacional y el menemismo. Este gobierno, en principio continuador de esas políticas económicas, ya nos endeudó en un año y meses en 100.000 millones de dólares solamente para pagar los curros de la patria financiera. Debemos estar atentos, ya que todo el Estado gubernamental proviene de la misma matriz, pro-anglosajones y liberales en lo económico. Son la patria contratista desde los años 70. A ellos cualquier tranvía los deja bien con tal de lograr sus objetivos. En principio dicen que este hecho se está investigando, sin embargo, siempre hay un pero, decía Cantilo. Las investigaciones en este país nunca llegan a ningún lado. La verdad nunca pasa por nuestro país. Tiene miedo que la maten. Quizá el plan económico del gobierno de los ricos cierre con represión. Hay otra posibilidad, sin antecedente histórico, que sería que el pueblo se suicide. Pero los pueblos no se suicidan, solo tienen tiempos que no siempre son los ideales. Es cierto que la verdad no se puede ocultar indefinidamente y con el tiempo sale a la luz. Muchas veces sale en el exterior. Con esta gente manejando la cosa pública se torna cada día más peligroso enfrentarlos con las ideas y ni que hablar con las denuncias. Por eso también proponen en forma escandalosa empresas privadas para el desarme civil nacional. Eso es directamente una medida represiva y de fines muy claros en cuanto a la soberanía nacional. Vienen por todo. También van por la flexibilización laboral y varios temas más en carpeta que casualmente favorecen a las empresas multinacionales. Los tiempos internacionales se aceleran. El imperio aprieta desconfiando de que este hombre, el presidente, resista la presión si es que llega la hora de la lucha. No terminan de confiar en él. El terrorismo se ejerce de diversas y múltiples maneras. Para finalizar, me permito la frase de un destacado occidental y cristiano: la moderación en la guerra es una invisibilidad. Lord Macaulay. Vamos a hablar ahora de esta teoría nueva que ha salido estos días, estos tiempos, que es el anarcocapitalismo. Esto lo escribió Ricardo Conet. El anarcocapitalismo es el producto de dos doctrinas diferentes: el liberalismo económico y el anarquismo político. La primera tiene su origen en el liberalismo político, que surgió en el siglo XVII y que se ha ido configurando a lo largo de los siglos ulteriores por diferentes escuelas de pensamiento, abogando siempre por la economía de mercado, promoviendo el cese de los controles y trabas en el comercio, haciendo hincapié en la importancia de defender la propiedad privada y en las últimas décadas demostrando la imposibilidad de que un órgano de planificación central se haga del conocimiento necesario para poder coordinar sus mandatos y organizar desde arriba la sociedad. La segunda, aunque con interesantes antecedentes que valdría la pena estudiar, tiene su apogeo en el siglo XIX y su piedra angular es la propuesta de un tipo de organización social que sirva de alternativa al sistema de poder central y monopólico que presentan las monarquías y que ha consolidado con el surgimiento del Estado moderno. El liberalismo económico y el anarquismo político, si bien no son lo mismo, pueden complementarse. Es así como lo han visto de una forma u otra y con ciertos matices varios pensadores, quienes, convencidos de la superioridad del mercado sobre el Estado para resolver los asuntos de la vida cotidiana, no han encontrado justificación moral ni utilitaria para que el mercado pierda dicha superioridad a la hora de resolver los asuntos conflictivos entre los individuos y aún más aquellos en los que, paradójicamente, el Estado suele ser juez y parte. El anarcocapitalismo es una filosofía política que promueve la anarquía entendida como la eliminación del Estado y la protección de la soberanía del individuo por medio de la propiedad privada y el libre mercado. En otras palabras, el anarcocapitalismo propone un proyecto generalmente a largo plazo
que desplaza al Estado como poder central y que permite que la sociedad se organice mediante acuerdos libres y voluntarios y en comunidades autónomas comunicadas entre sí y regidas bajo ley privada y policéntrica. El anarcocapitalismo se opone, por tanto, al Estado entendido como poder central u órgano director monopolista del inicio del uso de la fuerza física o coerción en un territorio dado y aboga por el gobierno, autoridad, árbitro privado. Existe otra forma de denominar la misma filosofía política que, ya sea por la popularidad del primer término, por preferencias subjetivas o por economía del lenguaje, suelen usarse menos y que son igualmente válidas: anarquismo de libre mercado, anarquismo de mercado, anarquismo de propiedad privada, anarquismo liberal, anarcoliberalismo y anarcolibertarismo. En países de habla inglesa, especialmente en Estados Unidos, el término liberal está asociado a la socialdemocracia progresista que promueve políticas de liberación social, mientras aplica el intervencionismo económico, que nada tiene que ver con el concepto del liberalismo que hemos manejado. Por ello, los estadounidenses han preferido emplear el término libertario para referirse a todas aquellas doctrinas que fomentan la libertad económica a la vez que la social. En este sentido, cuando un estadounidense emplea el término libertario, está refiriéndose a un individuo, medida o política liberal en lo económico, independientemente de que se trate de un anarcocapitalista o un minarquista, liberal que propone un Estado mínimo limitado a las funciones de seguridad y justicia. De manera que el anarcocapitalismo se entiende como un tipo de libertarismo, un libertarismo que es radical y que llega a sus últimas consecuencias lógicas al apegarse fielmente a sus principios de no agresión, no invasión y no coacción. El anarcocapitalismo o anarquismo de libre mercado no entra en la dicotomía proestatal de derechas e izquierdas, y por ello queda por fuera de casi cualquier diagrama o espectro ideológico tradicional. No obstante, entre quienes promueven este tipo de anarquismo suele existir una posición más bien moral, de situarse a la derecha o a la izquierda del propio concepto de anarquía. Aquellos teóricos del anarquismo de libre mercado, que suelen fomentar un estilo de vida conservador y que por lo general suelen predicar el catolicismo, emplean el término anarcocapitalismo de derecha o libertarismo de derecha para designarse a sí mismos. Por otro lado, quienes sostienen el anarquismo del libre mercado como filosofía y suelen poner el ojo en las desigualdades socioeconómicas que han producido el corporativismo, el mercantilismo y el llamado capitalismo de compinches, suelen remontarse a los orígenes de la dicotomía del espectro político izquierda-derecha y prefieren emplear el término libertarismo de izquierda, como es el caso, entre otros, de los mutualistas y los agoristas. Uno de los clichés que suelen escucharse de parte de los detractores del anarcocapitalismo es que este solo se limita a ofrecer un status quo en artículos de internet, a esbozar teorías económicas que luchen maravillosamente pero que son inaplicables a la realidad, o a la más falsa de todas estas aserciones, que no ha propuesto estratégicas o métodos para constituir una sociedad como la esperada por quienes tenemos la certeza de que este tipo de escenarios es posible. Las propuestas y estrategias de acción anarcocapitalistas existen y son tan numerosas y diversas como escuelas. Incluso existen autores que dentro de una misma escuela o línea de pensamiento ofrecen diferentes vías para llegar al anarcocapitalismo. Sin intención de ser exhaustivos, a continuación señalaremos 4 propuestas. La fragmentación y la secesión, sostenida por Hans Hermann Hoppe, Jesús Huerta de Soto, entre otros, es quizá la más difundida y menos cuesta arriba. Se trata de la creación de microestados transitorios al estilo de Liechtenstein, Mónaco, Andorra, San Marino, los cantones suizos, que no son microestados en sentido directo, que muy bien podrían serlo, y más recientemente Liberland. Dichos microestados pasarían comunicados entre sí de microestados a ciudades libres a través del comercio, la descentralización y la privatización de los servicios. La otra son las jurisdicciones solapadas sin adscripción territorial, propuesta del catedrático de economía suizo Bruno Frey,
que presenta una descripción similar a la anterior, pero que hace énfasis en la necesidad de que la ley y justicias privadas sean proveídas de forma global y por encima de las fronteras por instituciones no estatales de reconocida legitimidad voluntaria, organizaciones religiosas, clubes privados, redes de internet, etc. El agorismo, propuesta revolucionaria y de inmediata acción política hecha por Samuel Edward Conkin, que aboga por la contraeconomía, mercados negros y evasión fiscal como medio para alcanzar la sociedad libre. Y por último, el Systeming o libertarismo de alta mar, propuesta liderada por Patrick Friedman y Wayne Gramlich, que consiste en crear sociedades de ley privada sobre los mares y océanos que no pertenecen a ningún estado específico. Esto está hoy en marcha, y si ustedes se fijan ciertos movimientos que está teniendo este gobierno, fíjense hacia dónde van apuntando. Vamos a terminar con esta saga, un artículo que escribió Baristo, Libres para ser buenos. Y escuchen con atención. No es necesario saber política para reconocer algo desconcertante. No hace falta mucha inteligencia para entender que un asesino no es confiable. Al menos no para regir una ciudad o para legislar por una nación. Tampoco es necesario ser muy avispado para descubrir que las mismas causas causarán en circunstancias similares los mismos efectos, más aún si andan por allí las mismas personas. Bastaría una breve dosis de buen sentido para reconocer la similitud de ciertas tácticas, de ciertos individuos, de ciertas actitudes y comportamientos, de gritos que son viejos eslogan, de marchas, protestas y pancartas que son un calco de aquellas de hace 40 años. Hay cosas similares en varios países de Norteamérica del Sur. Venezuela se desangra ante un socialismo claramente manifestado e impuesto por el mismo gobierno. Venezuela nunca fue socialista. Tiene petróleo, mar y tierra como para ser floreciente y se debate en la penuria. Claro está, si no hay pobreza, hay que causarla para luego echarle a alguien la culpa y que el socialismo venga al rescate. Tampoco es muy fácil estar bien si el petróleo que usa Cuba lo regala Venezuela. Colombia, hace años, más de 30, que peleaba contra la FARC y otras similares como el M-19. Son años de asesinato y guerrillas, como un inmenso Tucumán traspolado a aquellas regiones. Colombia no es un país pobre, aunque tenga pobres como sucede también aquí. Nadie pidió a la FARC o al M-19 que reivindiquen a los necesitados matando, destruyendo hogares o cobrando contribuciones para ser libres o para transitar por el propio país. Fueron los del M-19 los que hace años tomaron por asalto el Palacio de Justicia que está frente a la Casa de Gobierno en Bogotá y asesinaron ahí a mansalva a cuantos quisieron, claro, para defender a los pobres. Uno de aquellos asesinos luego llegó a ser alcalde de Bogotá en algún gobierno. Curioso, fue el hermano del actual presidente Santos Calderón, uno de los fundadores del M-19. El mismo presidente Santos se formó con Maduro en La Habana. Es Santos quien, para pacificar el país contra la voluntad explícita del referendo del pueblo colombiano, legalizó a la FARC, condonó sus crímenes y le regaló bancas en el Congreso. Basta pensar un poco. Pronto esos nuevos diputados pedirán que se juzguen a los militares que pelearon contra ellos por delito de lesa humanidad. ¿Dónde están las similitudes? Argentina no es un país pobre. Está en capacidad potencial de alimentar varios países como el nuestro. Hace poco el presidente Macri visitó Japón y durante su visita al emperador Akihito, a quien explicó que en Argentina había un elevado índice de pobreza. El emperador asombrado preguntó: ¿cómo puede ser eso? No hace mucho, alguien del gobierno dijo que el Estado no era autosustentable. Es decir, que somos nosotros que debemos sostenerlo. ¿No bastaría con hacer productivas las inmensas tierras fiscales con la ayuda de los esforzados chacareros para ser un Estado más solvente de América? Sin duda, o falta inteligencia, o es más fácil esquilmar a otros,
o responder a intereses de bancos de afuera que necesitan quien les pida créditos y así dependa de ellos o de sus exigencias. Como sea cual fuera el motivo, todo hace que la pobreza se mantenga o que crezca el descontento para que al menos en las ciudades y en los conos urbanos haya pasto para la idea socialista, marxista o comunista. El punto en contra de esa grosera intentona es que Dios bendice siempre esta tierra y que ella obediente produce y produce, y la Argentina de alguna manera hace para pagar aunque los aumentos sean injustos e imprudentes. Cuando comenzó la Revolución Soviética en tiempos del zar Nicolás II, todo empezó por las guerrillas de Trotsky en Petrogrado. Un ataque al Palacio Imperial, unos 60 muertos, y la revolución se desató hasta que el zar, para no derramar sangre de su pueblo, abdicó, y la revolución derramó la suya y la de toda su familia real. Aquellos 60 muertos fueron el comienzo de los 60 millones de muertos que costó el comunismo al mundo. El palco de César al ver el general Perón, los finales de la Rúa, hace pocos días la quema del pabellón nacional en el Bolsón, la desaparición de un activista, ¿no son semejantes? Siempre es necesaria una víctima real o aparente para desencadenar un desmán. Por último, la grosera connivencia de las democracias precedentes permitió y quiso que asesinos de otra época estén libres, o sean diputados, o ministros miembros del gobierno, o que organicen fríamente la venganza contra aquellos que los derrotaron, como lo hizo Inglaterra con quienes la humillaron en Malvinas. Los únicos que lo hicieron contra ella en el siglo pasado. El tanque ligero, Mirage, Pucará, Cóndores, no son sino víctimas materiales de una nación casi indefensa. Y esto es cierto. Los militares que están presos por orden de Inglaterra. Por eso no va a liberar nunca. Faltaría decir dos cosas. Nadie muere por la democracia. No es algo que se pueda amar como para dar la vida por ella. Es apenas una forma de gobierno entre muchas válidas y quizás las haya más eficaces. Si un día hay un caos social en Argentina, una nueva andanada de guerrilla que se agazapó en los 80, ¿será la policía metropolitana quien nos salvará? No son capaces de frenar la droga, las violaciones y los robos. ¿Podrán más? ¿Tendrán convicción o coraje suficiente? ¿Morirán por salvar a gobernantes, políticos, diputados, empresarios que todos sabemos que son venales, que tienen precio o que solo les importa enriquecerse olvidados de toda justicia? Tal vez su paga sea morir sin que nadie los defienda. Los que arriesgaron su vida contra la guerrilla y con minúscula porque no merece más, fue por una convicción hoy ausente quizá en las fuerzas, fruto de la educación democrática de sus cadetes, porque les han impuesto que son guardianes de la democracia y no de la nación. A los que no murieron los tienen encerrados porque saben que la convicción sigue viva, que se conoce al enemigo, es más, son los mismos amparados en fueros y carteras absorbentados por grandes fundaciones del exterior. Ese es el segundo punto en contra. Esa convicción no se apaga ni se apagará nunca, porque es la esencia de la patria que Dios nos dio, libre para ser buenos, cristianos para poder serlo. Yo creo que esto más o menos, a 6 artículos, da un pantallazo de la situación en Argentina, lo que quieren de nosotros, cómo estamos parados nosotros. Voy a bajar un plan un poco terrenal, porque me preguntaron en el foro del programa, ¿qué dije eso de educación sexual integral, no? Por celulares. Es un plan que se llama Educación Sexual Integral, ESI, las siglas ESI, ESI. Educación sexual integral podría llegar a los celulares de niños y adolescentes, una nueva forma de vulnerar los derechos de los padres. Legisladores porteños presentaron un proyecto que intenta modificar la Ley de Educación Sexual Integral de la Ciudad de Buenos Aires para que los contenidos lleguen directamente a los teléfonos celulares de niños y adolescentes. El expediente describe los 15 puntos que deberá contener la guía del ESI. Por ejemplo, el punto 4 dice: conocimiento y exploración del contexto. Se prevé propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el rechazo de toda forma de discriminación, lo que equivale a la aceptación de la conducta homosexual como algo normal y válido.
El punto 6, respetar la diversidad. Promover el derecho al libre desarrollo personal, al trato digno, al goce de salud integral con el fin de garantizar la identidad de género. Lo que implica, por ejemplo, tratar al travesti como una mujer. El punto 7 dice, reconocer distintos modos de vida. Se afirma que generalmente cuando hablamos de familia nos representamos un modelo único compuesto por la madre, el padre y uno o varios hijos o hijas. Este modelo de familia responde a una representación de la realidad, pero no a todo el abanico de situaciones históricas y socialmente posibles. Esta es la agenda del nuevo orden mundial, la que festeja millones que votaron a Macri, y con la excusa de votar contra Cristina, están votando esto. Manga de estúpidos. Déjense llevar por la zanahoria que le ponen al burro adelante. La zanahoria es Cristina. Hay que votar contra Cristina y por abajo trabajan con todo esto. Y yo voy a seguir insistiendo con el tema de siempre, porque hay que machacar y machacar y machacar, ¿no? El tema de la contaminación. Una niña murió en la localidad correntina en Burucuyá tras comer una mandarina, que según indican fuentes policiales había sido rociada con agrotóxicos en una quinta de cítricos. La muerte de la niña de 12 años fue confirmada por las fuentes policiales esta tarde e indicaron que presentaba un cuadro de intoxicación y que tras sufrir una descompensación murió camino al hospital en la ciudad de Saladas. El hecho ocurrió la tarde del sábado, luego que la menor pasara por un momento junto a su hermano en la plantación, tras lo cual sufrió una descompensación y se decidió trasladarla para su mejor atención al hospital María Auxiliadora de mediana complejidad, situado en Saladas, a 50 kilómetros. Desde la comisaría de esa localidad dicen que el envenenamiento de la nena, luego de que consumió una mandarina tomada en una quinta de cítricos que había sido fumigada. Según un informe de la Sociedad Apícola del Uruguay, prácticamente todos los alimentos que ingiere la población con una dieta occidental contienen residuos del glifosato. Miel, carne de aves, mamíferos, lácteos, cervezas, vino, alimentos derivados de los cultivos tratados con glifosato, etc. Y agrega que esta contaminación ha llegado incluso a los alimentos orgánicos. La ausencia de políticas que prevengan la contaminación de los alimentos y una investigación sobre la forma en que ocurre el fenómeno impide a los apicultores determinar la vía en que el glifosato termina en la miel. Hace un año se registraron casos de muerte de colmenas en Canelones y en algunos casos se verificó la presencia en viñedos contiguos al fipronil, un hormiguicida especialmente nocivo para las abejas. Sigamos jodiendo, ¿eh? Entre Ríos, a la empresa Pietroboni le salió mal el asfalto y provocaron un terrible desastre ecológico. Unas 30 toneladas de asfalto arrojadas al Arroyo Grande. Por información de testigos se pudo verificar que ante la mala calidad del asfalto que se estaba produciendo, la empresa encargada de la elaboración del derivador había tomado la decisión de desecharlo, volcando los afluentes cerca de 30.000 kilos de mezcla. Me llama un vecino para informar de esta situación. El único lugar donde puedo respirar aire puro, llevar a las nenas a pescar, jugar con los niños, ya no es el mismo. Está contaminado. Esto no es aceite, no es gasoil, es petróleo puro. Lo cierto es que al ratificarse el hecho que se puede percibir a simple vista, el desastre ambiental que generaría es incalculable, como así también la peligrosidad de ignición del líquido derivado del petróleo que en estos días donde las temperaturas comienzan a elevarse podría derivar en un incendio de grandes proporciones y la intoxicación por los taninos que desprenderían. Ante un posible desastre de estas proporciones, la responsable acción de la empresa podría derivar en la devastación de la fauna y flora de nuestra región. Veamos la cara de este delincuente común, memorícenla y fíjese brindando con champán y las fotos del desastre que dejó.
La tomada de pelo de todos los días, ¿no? La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tiene la firma un nuevo contrato con la fábrica argentina de aviones para la producción de 6.000 vallas de seguridad que serán instaladas en ocasión de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio que se realizará en Buenos Aires en diciembre. El vicepresidente de FADEA, Fernando Sibila, dijo que el contrato por 60 millones de pesos y que la prefectura ya aprobó los aspectos técnicos del producto presentado por la planta cordobesa. Las vallas son plegables de 2,20 metros de alto y 1,5 metros de largo y 1 metro de ancho, con un peso de alrededor de 100 kilos, con tubo estructural y chapa antideslizante. Las piezas están preparadas por irse entre sí y son similares a que rodean la actualidad la Casa Rosada. El gobierno prepara un fuerte operativo de seguridad para mantener el control de la calle durante la cumbre, un evento de relevancia internacional para Lula. En vez de fabricar aviones, fabrica vallas. Ya no me están metiendo el dedito y ya no nos molesta el anillo, ¿eh? Lo que nos molesta es el reloj pulsera, ¿eh? Esto lo escribió Martín de Natale. El presidente Macri firmará hoy con el primer ministro Benjamín Netanyahu una declaración conjunta para que la Cancillería ceda a Jerusalén los archivos. Algunos documentos revelarían el apoyo de Perón al régimen nazi. Es un hecho histórico de alto impacto político. El presidente Mauricio Macri firmará mañana, hoy, en la Casa Rosada con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, una declaración conjunta donde la Argentina se comprometerá a entregar de inmediato a Israel todos los archivos que posee la Cancillería relacionados con la época del Holocausto. La entrega de este material, hasta ahora secreto, será muy relevante para la justicia de Jerusalén, ya que no se descarta que allí se encuentre documentación valiosa de la colaboración que hubo del gobierno de Juan Domingo Perón con el régimen nazi de Adolf Hitler, sobre todo después de la caída de Alemania en 1945 y la huida a Buenos Aires de muchos jerarcas del nazismo amparados por el gobierno argentino de ese entonces. Y escuchen, nunca tuvimos una relación tan cercana como tenemos hoy con la administración del presidente Macri, aseguró el embajador Schulman hace unos días al evaluar los vínculos bilaterales de Buenos Aires y Jerusalén. De hecho, la llegada de Netanyahu se dará hoy, que es el 11 de septiembre, cuando se cumple una fecha muy significativa para el mundo, ya que se trata de otro aniversario del ataque terrorista a las Torres Gemelas. Y escuchen esto. La Cancillería se merece un aplauso con el gesto de entregar esa documentación secreta que tendrá impacto mundial y una fuerte acogida de organizaciones israelíes como la Liga Antidifamatoria y el Congreso Judío Mundial. Esto lo dijo un funcionario de la Cancillería Argentina que formó parte de este acuerdo. Nadie sabe exactamente en cuánto compromete al gobierno de Perón la documentación de la que será entrega a Israel. De cualquier manera, se tratará de un gesto histórico que Macri quiere ofrecer a Netanyahu como parte del cambio de políticas que hubo desde 2016 de Buenos Aires hacia Jerusalén. Vamos a terminar ya porque a determinados niveles no se puede creer en la improvisación por más que reine la soberbia. Menos aún cuando estamos hablando de personajes con vasta experiencia como la nefasta Patricia Bullrich, que desde sus años de montonera jamás ha defendido los intereses nacionales. Por otro lado, es una vergüenza que realmente ofende que ante una parodia de Tinelli contra Cristina, en su programa, Macri se haya sumado vía teleconferencia justo el día que se hacía marcha por la desaparición de Maldonado. Pocas veces se ha visto tanta insensibilidad de un presidente sumarse a algo cómico en medio de una desgracia. Macri vive en un termo, pero es un gobierno siempre de alguna mente más o menos despejada. No se puede creer que tan fácil se haya caído en las redes de la diplomacia inglesa. Plantear que los mapuches tienen su sede en Londres, que quieren tener su propia república, y no hablar del plan Andinia es lo más rastrero que pueden haber hecho. Eso solo determina qué partido están jugando y para qué lado patean. Eso no es un error, es una demostración cabal que son traidores a la patria. Se la han servido al enemigo en bandeja de plata.
Han hecho por la secesión territorial en 20 meses mucho más que los sionistas en 40 años. Le han abierto un atajo que ni el más despierto pudo haber imaginado. Y todavía tienen el tupé de hacerse los distraídos, mintiendo a destajo sobre posibilidades acerca del caso Maldonado. Y están catalogando al país entero como una sarta de ignorantes al que pueden engañar de la forma más burda. Y luego de tantas vueltas, la investigación por la desaparición entra por los carriles por donde siempre transitaron en Argentina. Los gendarmes se fueron de mambo por su cuenta. No recibieron órdenes y si las recibieron no fueron pasarse de mambo. Los políticos en Argentina son corchos y los uniformados no lo entienden nunca. A sacrificar 7 integrantes de la fuerza y no se habla más. El hecho es que si el cuerpo no aparece, lo que demuestra mayor complicidad, ya que solo 7 gendarmes no podían estar implicados en algo semejante, es un hecho menor. La prensa canalla del sistema se encarga de convencer a la ilustrada ciudadanía argentina. Lo curioso del caso es observar que ciudadano medio argentino se mantiene incólume al tiempo. El agua que corrió bajo el puente en estos 40 años no ha modificado su conducta. El votante de Sigamos, al igual que en los 70, pide mano dura. Y ya sabemos cuál fue su reacción cuando se conocieron los resultados de la mano dura. 2.400 detenidos, de los cuales ya murieron 400 en el mayor de los abandonos. Todo sigue igual, nadie aprende la lección. ¿Haciendo lo mismo pretendemos otro resultado? Hay demasiados idiotas en la Argentina, pero no somos todos. Y ese error les puede costar caro, porque cada segundo de nuestra vida estará dedicado a identificar a cada uno de los traidores de este gobierno, que tan bien se llevaron con el anterior, al punto de compartir no solo los negocios del saqueo, sino dejar servido al enemigo el desguace de la patria. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y los entreguistas del CELS, que andan presentando denuncias contra Argentina en cuanto organismo internacional financiado por el terrorismo existe? No hay ninguna, porque cada parte es integrante del Pacto Liberal Marxista, cuyo único objetivo es entregar nuestro territorio al enemigo de siempre. Y el Pacto Liberal Marxista lo integran junto a los kirchneristas, verdaderos socios del desguace argentino. Todo amparado por los medios del sistema que atosigaron a la población con el huracán de la Florida para sacar de la escena el caso Maldonado y no mostrar las inundaciones en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires. Es demasiado rastrero el accionar de esta gente y muy estúpida la reacción de una gran parte de la población, en especial del área metropolitana de Buenos Aires. Lo dije una vez y lo reitero. La Argentina tiene alguna posibilidad de salir adelante sin ese medio pelo tilingo, cuya principal característica es su egoísmo, falta de patriotismo sumado a un exacerbado materialismo. Ese medio pelo es el que apoyó a la Revolución Libertadora sin importarle los 400 muertos por el bombardeo a la Plaza de Mayo. Los que apoyaron al proceso pegando calcamonías que los argentinos éramos derechos y humanos. Se vistieron de progres durante el gobierno de Alfonsín. Reeligieron a Menem para que no se caiga el uno por uno y puedan seguir vacacionando en Europa. Son los que votaron el cambio de la Rúa y lo voltearon cuando les tocó el bolsillo, porque había que pagar la fiesta. Los que durante el gobierno de Cristina hacían negocios con la diferencia entre el dólar oficial y el blue. Y hoy están en la gloria con Macri, sin importarles absolutamente nada que entregue el país atado de pies y manos al nuevo orden mundial, con la secesión de la Patagonia incluida, ya que les importa más lo que acontece en Miami. Cuando digo que son responsables, no les quito responsabilidad al resto. Simplemente no se los puede comparar con individuos marginados que apenas sobreviven, mal alimentados, con la mínima educación y salud,
o le van a echar la culpa de lo que pasa en nuestro país a los indigentes? Votan Cristina, ¿de acuerdo? ¿Qué quieren? ¿Que voten a Macri? Si están en ese estado justamente porque desde la década del 70 esta banda rapaz de pseudoempresarios chupadores de la teta del Estado se robaron todo, hasta la ilusión y los sueños. Cuando arrojan a la población a la pobreza, se la dejan servida a esos vivos que le ofrecen lo que otros le sacaron. Si la clase media no deja de ser pilinga y aplica la buena educación y salud que obtuvo para sacar este país adelante, van a sufrir las consecuencias, tarde o temprano, de su irresponsabilidad. El avance de la decadencia que impone el nuevo orden mundial va a tornar esta sociedad en invivible en pocos años. Nadie pide ser solidario, solo tener sentido común. Si creen que pueden vivir en un país con 50% de pobreza, marginalidad, indigencia, no tienen la menor idea lo que les espera. Buenas noches.